Buenas noches, gracias por acompañarnos en el historiógrafo. Estamos con Óscar, un sagrado guerrero tebano, y hoy día vamos a empezar a cubrir Operación Azul, la ofensiva alemana del verano de 1942. Como introducción, Óscar, ¿cómo ves tú el hecho de que comparado con Barbarroja, la ofensiva del 41, que tuvo tres objetivos, Leningrado, Moscú y el Cáucaso? ¿Cómo ves tú que en esta oportunidad Alemania, digamos, acota mucho más su iniciativa y concentra la ofensiva solamente hacia el sur de la Unión Soviética? ¿Cómo ves este cambio? Primero tiene algo de realismo, ¿ya? ¿Cuál es la parte realista? Alemania, aunque reconstruye buena parte del del ejército, trayendo tropas desde afuera, y logra tener una masa de maniobra prácticamente igual a la que tenía en Barbarroja, aunque con un componente alemán mucho menor. De tener 3.300.000 soldados alemanes pasa a tener 2.600.000 soldados alemanes. eh, ha recibido un daño gigantesco durante Barbarroja y la campaña de invierno. Las posibilidades logísticas de desarrollar eh, un ataque en todo el ancho del frente son imposibles. Más allá del río Dnieper, los alemanes lo habían calculado, antes inclusive de iniciar Barbarroja, ellos sabían que no podían tener más de 100 divisiones en condiciones de luchar activamente, ¿ya? O sea, de mantener una ofensiva, por los cuellos de botella del Dnieper. Inclusive, con las reparaciones que se hacen, el Grupo de Ejército Sur, por ejemplo, tiene para esta época solo 3 puentes en el Dnieper, de 22 que existían antes de esto. Uno de ellos se va a echar a perder justo al inicio de Operación Azul. Ya, ahí lo vamos a ver después, te voy a nombrar cuáles son los puentes y qué es lo que pasa con ellos. O sea, logísticamente, inclusive, antes de iniciar la ofensiva, tú tienes limitados los suministros y las posibilidades de llevar materiales para reconstruir divisiones en el frente por la incapacidad de transporte logístico alemán. Obviamente, esto es un problemón, ¿ya? Que Alemania sí ha intentado solucionar y podríamos hablar de que se basa en 4 aspectos fundamentales. El primero, y el más importante, el transporte por líneas de tren. Al existir muy pocos puentes habilitados para cruzar con trenes más allá del Dnieper, las posibilidades de abastecer con grandes cargas de tren baja. Otro punto, la reconstrucción del ancho de vía. Los alemanes no han capturado suficientes trenes soviéticos, por lo cual tienen que cambiar el ancho de vía al ancho de vía alemán. Y otro punto muy importante, Alemania no se ha dedicado a construir suficientes trenes Oscar, entonces esto para quiere decir, Barbarroja. en estas instancias, Alemania, frente a la escasez de trenes, está dependiendo de los camiones, o De trenes capturados cómo están supliendo. eh, Alemania está supliendo con trenes capturados, ¿ya? Que se le ha adaptado, trenes soviéticos capturados que se le adapta el ancho de la rueda, cosa muy difícil, cosa, un cambio de ingeniería bastante complicado. Trenes capturados a los diferentes países ocupados para ampliar su cantidad de trenes, ¿ya? Y aún con eso, los cuellos de botella logísticos, los partisanos y todo eso bajan continuamente su número de trenes disponibles y su capacidad de abastecer los puntos más lejanos del frente. Quiero partir un poco por la reconstrucción que se hace en el GER.
¿ya? No parte de la nada. El núcleo duro del GER sobrevive el invierno en buenas condiciones, principalmente en el grupo de Ejército Sur. Lo que te expliqué, la retirada que hizo Rudens de Rostov a finales de noviembre salvó y dejó íntegra buena parte de las unidades del grupo de Ejército Sur. ¿Ya? Oscar, ¿tú te atreverías a decir que la estrategia alemana de mantener la línea en el invierno posterior a Barbarroja, en lugar de replegarse estratégicamente, sino mantener la línea con esta estrategia de erizos, fue un éxito de la Wehrmacht? Un éxito parcial. Depende de los lugares. Eh, por ejemplo, Rudens el mariscal del grupo Ejército Sur, se comió la expulsión de su ejército, de su grupo de ejército, fue reemplazado por Reichenau, pero lo que hizo él fue correcto. Estaba sobreextendido, vio que se le venía un ataque soviético por el costado y buscó los puntos de apoyo más fuertes que tenía su retaguardia, que eran en el río Mius. Tuvo un retroceso de ciento y tantos kilómetros, pero se retiró íntegro a posiciones defensivas ya planificadas y pasó en ella el invierno. Como lo hizo así de bien, no tuvo los contraataques que tuvo durante el invierno, no causaron efecto en el grupo de Ejército Sur, mantuvo sus unidades perfectamente organizadas, más allá del pequeño saliente de Islum, no se logró más avance. Entonces no fue homogéneo, Oscar, Y porque Heinrich, que me parece que estaba comandando el cuarto ejército justo al frente de Moscú, no retrocedió. retrocedió, pero retrocedió sobre la base de líneas de tren en forma muy organizada, eh, pero lo hizo bien. Hay generales que lo hicieron bien, hay grupos de ejército que lo hicieron bien, pero por ejemplo el grupo de ejército central se deshizo en los flancos, se deshizo en la zona de Tula y se deshizo en la zona de Viesma. ¿Ya? En ambas zonas se deshizo. Los grupos Panzer fueron atacados muy en su retaguardia, muy en sus flancos, que estaban muy sobreextendidos y tuvieron que retirarse cientos de kilómetros, generando unas bolsas y una geometría del frente que complicaba absolutamente a los alemanes, que le impedía reforzarse y mantener una defensa coherente, y los alemanes ahí plantearon erizos. Los soviéticos no tenían suficientes armas para atacar los erizos. eh, Se necesitan armas pesadas para atacar los erizos, por lo cual terminaron sin servir y los alemanes fueron reconstituyendo poco a poco el frente central. En el frente sur se ahorraron mucho más tropas y se tuvieron muchas menos bajas debido al repliegue inicial que proyectaba Rudens hacia puntos de fácil defensa y de fácil fortificación preestablecidos, cosa que en el frente central no se hizo. Yo ahí creo que más que decir la táctica de Erizo fue acertada o no, hay responsabilidad en los mandos del grupo de ejército, BOC, ¿ya? De no establecer puntos de retirada ni retirarse cuando era oportuno. ¿Ya? Había que retirarse cuando era oportuno. Cuando tú ves que te viene el enemigo, tú tienes puntos en tu retaguardia para establecer una defensa sólida. Y no importa si tu líder te dice no retroceda, tú retrocedas a ese punto. Si básicamente te debes a la supervivencia de tu ejército y de tus tropas, más que a un liderazgo político. Y esta misma reconstitución también permite que tu liderazgo político posterior pueda desarrollar nuevas ofensivas. Bueno, lo que te decía, buena parte, eso sí, de los heridos del 41 vuelve ahora junto con nuevos reclutas que son entrenados rápidamente y se absorben en la Wehrmacht, pero igual, aun con la reconfiguración de todo esto y que la Wehrmacht
disminuyó algunas divisiones, pero al comienzo de Blue se tienen cerca de 126 divisiones en vez de las 130, 100, 140 aproximadamente divisiones que se tenían el año anterior. Eh, aún con todo eso, aún con todo eso, trayendo grandes cantidades de tropas extranjeras, italianos, rumanos, algunos húngaros, eslovacos, ¿ya? Se logra equiparar el número que se tenía en Barbarroja. Las unidades, pese a reducir, por ejemplo, el Grupo de Ejército Central y Norte, algunos regimientos para entregárselo a las unidades que van a combatir en el Grupo de Ejército Sur, pese a esa reducción de regimiento y todo eso, se compensa trayendo más poder de fuego a las divisiones. Los alemanes siempre van a intentar compensar la disminución de hombres con el aumento de material en poder de fuego. Eso sí, el poder de fuego que aumenta en Alemania, por ejemplo en artillería, es de la artillería más pequeña, la de 75, 50 milímetros, no la artillería pesada. Son La de artillerías para cosas 88. diferentes. La 88 es un poco más pesada, pero también se va aumentando. Pero principalmente la que se aumenta durante toda la guerra es la de 75 y 50 milímetros, que es una artillería y morteros de muy corto alcance que sirve, que tiene doble función antitanque y como apoyo a la infantería. O sea, ocupa dos tipos de proyectiles, el proyectil antitanque y el proyectil explosivo, pero que tiene, aunque consume gran cantidad de munición, no es una artillería pesada. ¿Ya? No es la artillería que destruye eh, un fuerte o una línea defensiva. Esa es la artillería pesada. Ni tampoco se aumenta la cantidad de artillería a nivel de división, que es la de 150. 150 milímetros es la artillería a nivel de regimiento de artillería de división, que es la artillería que le permita a la división de infantería desarrollar una ofensiva, ya intentar romper línea de frente. La artillería 75, de 88 y de 50 milímetros es una artillería básicamente de apoyo cercano a nivel batallón, ¿ya? A nivel compañía, para apoyo de fuego muy cercano, ¿ya? Te permite más operaciones defensivas. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el aumento de munición y poder de fuego de la Wehrmacht, la vemos en el pequeño calibre, no en el gran calibre. En el gran calibre no hay aumento. De hecho, se mantiene estable durante toda la guerra. ¿Ya? O sea, gran calibre, artillería divisional y artillería especial para fortificaciones. ¿Ya? Eso sí, durante Blue, y lo vamos a ver después, se va a desplegar artillería de grueso calibre, principalmente para el asedio de Sebastopol, donde se va a concentrar prácticamente toda la artillería de grueso calibre que tiene la Wehrmacht. ¿Ya? Bueno, la conquista de Bueno, Sebastopol sí fue con el Big Bertha, ¿no? sí, se ¿Cómo se ocupó llamó? todos los, el Gustav, Big Bertha, se ocuparon. Como dijo Manstein, creo que Manstein reconoció que la conquista de Sebastopol no fue su mejor obra, no fue bonita, o sea, se tomó el asalto, ¿no? Sí, igualmente tomarlo al asalto era sumamente difícil. Era difícil, pero a Claro. morir. Estamos hablando de un lugar que estaba repleto de fuertes, con una artillería pesada inmensa, que tenía protección marina. O sea, era difícil. Tomar Sebastopol era muy difícil. Yo creo que tomar Sebastopol era más difícil que tomar Stalingrado, de hecho. Bueno, y como te decía, Oscar, pero una tanto el... cosa que de esta explicación que estás dando, quisiera preguntarte tu opinión en torno a la razón por la cual Alemania acota la ofensiva, digamos, reconociendo que no van a poder atacar en todo el frente por situaciones Suministro. logísticas, por Mm. suministros, situaciones logísticas, escasez de trenes. Eh, Además de eso, Zapadores, hay una razón. ¿Cuál? zapadores. Las compañías de No, pero digo, zapadores hay otra están razón, súper o limitadas. sea,
y en hay materia una de leyes también. hay una razón como de haber pensado que mejor era, digamos, dejar de lado objetivos ideológicos y políticos y concentrarse en los objetivos económicos. Es que también es la última opción alemana. Con la carencia de combustible, tienen que concentrarlo y darlo todo por ese lado. Aunque siguen habiendo generales que tienen una opinión diferente, que quieren seguir atacando sobre Moscú. ¿Ya? Y es natural, Moscú está ahí, al frente, es un objetivo conseguible, lograble, está a una cantidad de kilómetros razonable. Si tú ya reconstruiste tus líneas logísticas, puedes desarrollar una ofensiva sobre Moscú, y hay generales que pensaban eso, que querían seguir intentándolo con Moscú, porque una vez tomando Moscú, logísticamente se le iba a poner muy difícil a la Unión Soviética, muy difícil, porque Y Moscú es el centro neurálgico de las vías de tren soviéticas. Si toman Moscú, la debilidad logística pasa a ser mucho soviética. Les va a costar más reunir fuerzas. te quería preguntar otra cosa. Digamos, claro, vamos, concentremos el esfuerzo en el sur, la cuenca del Donetsk, los pozos Terminar de petrolíferos, tomarla, sí. digamos, el grano, está bien, todos los recursos, los minerales preciosos, todos los recursos que estaban ahí y que eran importantes para sostener el esfuerzo de guerra en el tiempo. Pero una vez escuché el argumento de que, bueno, pero también podías ir sobre Moscú, cortarle la cabeza al Estado soviético, cae el régimen y de ahí tomas los recursos naturales, ¿no? Entonces, porque Sí, es lo que te estoy diciendo. También es una opción que muchos generales querían tomar. Eso sí, yo creo que tomaban Moscú y con esta estrategia, ignorando una posible revolución o sin inspirar una posible revolución rusa o de las diferentes naciones soviéticas, sin ponerle dinero y recursos a eso, al lado político, estaba un poco condenado a que eso no funcione, a que el Estado soviético continúe, principalmente porque el año 41, cuando tuviste esa opción, no la ocupaste. Esa carta política la pudiste haber ocupado el año 41 y el 42, donde empiezas a hacerlo un poco con los pueblos del Cáucaso, no te juegas a fondo con esa carta. ¿Ya? Nunca se juegan a fondo con esa carta. Como te decía, el área económica, lo fundamental es que Hitler quería eso. Hitler estaba cerrado con eso desde hace harto rato. La guerra económica no es una tontería, eso sí, el Cáucaso está bastante lejos, pero cerrarle el Cáucaso a los soviéticos no es tan difícil. O sea, puedes que tú no lo tomes, pero eso no significa que no puedas negárselo al otro. Y eso sí le generaría un enorme problema a la Unión Soviética. A lo que quería ir con respecto a esto, sí, evidentemente el ejército alemán podía haber tomado otra alternativa, ¿ya? Pero lo del petróleo tampoco es una locura, ¿ya? Está Moscú, una posibilidad, pero gran parte de las reservas soviéticas también están frente a Moscú. Muy difícil acabar con el régimen soviético ya a esta altura porque no te jugaste la carta antes. El factor petróleo y el factor recursos obviamente es un incentivo muy grande, principalmente pensando que ya le declaraste la guerra a Estados Unidos, necesitas grandes cantidades de recursos para que esto funcione. Entonces, tienes que ir por el petróleo del Cáucaso, el petróleo que tienes más cerca. Obviamente Hitler está con esa mirada. No es una Oscar, ahí locura. se demostró en el tiempo que no era necesario solamente conquistar, sino reinstaurar, ¿no? Porque Maikop lo llegan a tomar, no Grozny, mucho menos Bakú, pero Maikop lo toman, pero lo encontraron Mm, totalmente en una situación que impedía, pues estaba todo destruido. ¿Y cuánto se demoraron los alemanes en poder sacar petróleo? Sacaron poco, además, antes de perderlo. nada. Mm, No era una cuestión sacaron solamente muy de poco. tomar los pozos, ¿no? Es que es tomar los pozos, sacarlos de ahí, llevarlos a Alemania. ¿Cómo lo hace? Tienes que intentar llevarlo a Rostov. Ya,
Y vamos a ver, en noviembre, en plena crisis de Stalingrado, las líneas de tren eh, apenas están llegando al río Terek. La zona de abastecimiento posible del ejército alemán está llegando al río Terek. Desde ahí a la montaña del Cáucaso hay 500 kilómetros más. Es una barbarie de espacio. Por eso ocurre lo de la imagen de camellos llevando bidones de combustible, porque no había cómo abastecer a las divisiones de tanques que estaban en el frente. Sí, hay algunas vías de tren secundaria que lograron llegar más o menos a 100 kilómetros de Grozny, pero la capacidad logística de los trenes que llegaban ahí era absolutamente limitada, un tren cada varios días. Por otro lado, y voy Pero a ir Oscar, a... te quiero preguntar, pero ¿usaban camiones en masa a estas alturas los alemanes para compensar la falta de trenes o no Es que, necesariamente? es que tienes como 700 kilómetros desde Rostov a la zona de Bakú, y sí, eh, o más, creo que cerca de 800 kilómetros desde Rostov a Bakú. Grozny creo que queda como a 600 kilómetros. A transportar desde Rostov, que es una base logística recién reconstruida en julio, hasta cerca de Grozny, el camión tiene que llevar más carga de combustible de la que va a entregar. No puede, no es rentable. Son En muchos Barbarroja se kilómetros. usaron, ¿no? Sí, aquí también, pero el tema es que ya deja de ser eh, Rentable, rentable. eficiente. Sí, tienes que acercarte como sea, con trenes, lo más cerca posible. Eh, bueno, y aquí va cómo es concebida Blue. Muchos hablan de Blue, cómo funciona, cómo termina, pero yo creo que es importante ver cómo es concebida Blue, cómo la planifica el Estado Mayor alemán en un inicio, porque no es una locura Blue, ¿ya? Hemos hablado de que hay una disminución en infantería, hay una disminución en las fuerzas blindadas, hay una disminución en diferentes